Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Damos gracias al Señor porque ahora podemos ir a su palabra. Y el título de lo que vamos a estar compartiendo hoy es una pregunta que invita a la evaluación personal, invita a la reflexión. De hecho, obliga a una respuesta. La pregunta es: ¿conformados o transformados? ¿Cómo somos? ¿Somos conformados al mundo o somos transformados por Jesucristo? Eso es lo que vamos a estar viendo en una carta dirigida a una comunidad de creyentes que estaban viviendo en el epicentro de la influencia y el dominio cultural. Normalmente, culturas dominantes terminan imponiéndose. Y esos hermanos estaban sufriendo los embates de la cultura. Estaban resistiendo y la cultura ejerciendo su influencia sobre ellos. Ellos necesitan tener una palabra de ánimo, de exhortación o de advertencia de lo que realmente estaba sucediendo o podía sucederles. Nosotros vemos este texto y es precisamente eso, una exhortación y una advertencia. Esta carta es una especie de manifiesto cristiano. Desde luego es una carta porque tiene unos destinatarios y tiene toda la estructura de una carta, pero en ella el autor hace todo un despliegue y un derroche de su pensamiento teológico. En esta carta se resume todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Estos hermanos están pasando por una situación especial y por eso el apóstol se dirige a ellos. Es la declaración más plena, más profunda y más sencilla a la vez, y eso es una exhortación a todos los que hacemos el uso de la palabra. No nos preocupemos tanto por la profundidad, sacrificando la sencillez. Grandes verdades se dicen de una manera sencilla. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba escuchando a un predicador y quedé muy impresionado porque no entendí nada de lo que dijo. Yo decía, oye, él se le ve que es inteligente porque no estoy entendiendo ninguna de las palabras que está diciendo, muy rebuscada. El apóstol Pablo viene y trae una declaración grandiosa acerca del evangelio, de todo lo que es la vida cristiana, en esta descarga de su pensamiento teológico. Les invito a que meditemos en esta pregunta: ¿conformados o transformados? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor añada bendición a su palabra. Los cristianos no estamos fuera del mundo. El Señor en su oración dice al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros no podemos tener una actitud ermitaña o esenia donde nosotros nos vamos fuera de la sociedad. Los esenios abandonaron el grupo del sistema religioso judaico y se segregaron fuera de ellos. Cuando oraban de espalda al templo de Jerusalén diciendo que
la religión hebrea se había corrompido. Nosotros no vamos a tomar una actitud ermitaña, nosotros no nos vamos a salir del mundo, simplemente tenemos que pedirle al Señor que eso que Él le pide al Padre sea una realidad en nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los libre del mal. Esto es un llamado. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a esos hermanos que están en ese epicentro que es la raíz de la cultura occidental. Tanto Europa como el continente americano están fundados sobre la base del pensamiento greco-romano. Es la cultura greco-romana la que sienta los fundamentos de la cultura occidental. Se le llama cultura occidental todo lo que es Europa y todo lo que es el continente americano, porque a su vez fuimos colonizados por Europa. Esta es la cultura occidental. Nosotros, en nuestra manera de pensar, pues estamos muy influenciados por esa cultura occidental, porque somos parte de ella, pero a la vez la cultura occidental es permeada y tiene su fundamento en este mundo greco-romano. Específicamente para esa época, todavía Roma seguía siendo el epicentro de la cultura. Roma se había expandido por todo el mundo antiguo con algunas resistencias de los países nórdicos, pero todo lo había alcanzado desde el norte de África, todo lo que nosotros conocemos hoy como Europa, ese vasto imperio romano, con excepción de los países nórdicos, donde estaban los vikingos que hicieron resistencia a los romanos. Pues Roma se había expandido, establecido la Pax Romana por todo el continente, por todos los pueblos. Y la corona de la cultura romana precisamente era Grecia, porque Grecia pues invadió a Roma culturalmente. Roma no tenía grandes filósofos, los grandes aportes a la filosofía lo hizo Grecia, desde Sócrates, siguiendo por Platón, Aristóteles. Todos ellos pues sentaron la base, y Roma es impresionada e influenciada culturalmente. Tanto es así que aunque Roma se había expandido por todo el mundo antiguo, la lengua que se hablaba comercialmente era el griego, no el latín. El latín era el idioma oficial de Roma, pero el idioma comercial era el griego. Pues esa cultura romana era una cultura liberal, culturalmente hablando. Era una cultura muy abierta, muy dada al placer, al hedonismo, que es el placer acentuado con el que ellos se distinguían, a disfrutar mucho del materialismo y de todas las conquistas que Roma, por sus adelantos, pudo alcanzar. En medio de ese ambiente así liberal, pues estaba aquella comunidad de cristianos que es a quien Pablo le escribe. La epístola a los romanos podemos dividirla en dos partes muy simples. Capítulo 1 hasta el capítulo 11, capítulo 12 hasta el capítulo 16, que es cuando termina la epístola. Capítulo 1 hasta el capítulo 11 habla de todos los estados del hombre, su condición. En esos primeros 4 capítulos del libro de los Romanos es un retrato de la perdición y cómo el hombre puede llegar a la salvación. Y por ahí llega hasta el capítulo 12, que es una exhortación de cómo debemos vivir los cristianos. De hecho, Francis Schaeffer tiene un extraordinario material, cómo entonces debemos nosotros vivir, apelando precisamente a una periodización que él hizo de la historia, comenzando con las raíces de la cultura occidental, comenzando con el Imperio Romano. Aquí el apóstol Pablo hace una transición extraordinaria que nos deja a nosotros conectados con lo que él ha dicho. Él comienza por una expresión por consiguiente o por tanto. Es una frase conjuntiva que une lo que se ha dicho anteriormente con lo que va a presentarse después. El apóstol Pablo hace esa transición para traer algo nuevo, pero haciéndole ver a los que son sus primeros lectores y oyentes que eso que él va a decirle está conectado con lo dicho anteriormente.
Por consiguiente, aparte de ser una frase conjuntiva, es una conclusión. En vista de todo lo que he venido diciéndole, por tanto, en conclusión, esto y esto, y eso es lo que presenta. Y Pablo presenta dos argumentos sencillos y que son dignos de meditación. Versículo 1 del capítulo 12, la dedicación de nuestro cuerpo al Señor, y versículo 2 de ese mismo capítulo 12, la dedicación de nuestra mente. Y Pablo comienza su argumento apelando realmente a una frase que denota exhortación, pero a la vez autoridad. Pablo comienza, por consiguiente, por tanto, o por lo tanto, les ruego, oh hermanos, os ruego. El hecho de nosotros ver esa estructura de la frase nos indica dos cosas. Primero, que el apóstol Pablo está dirigiendo su exhortación a personas creyentes. Le dice hermanos. Pablo tiene un rango apostólico. Él es el gran apóstol Pablo. Pero esa autoridad apostólica no lo hace a él sentirse superior que sus destinatarios. Él le llama hermanos. El apostolado no es para que Pablo se sienta superior. De hecho, Pablo decía que yo soy el más miserable de los pecadores. Pablo dice eso, yo soy el más miserable de los pecadores. Pablo dice, miserable de mí. Él veía su vida y su lucha como una persona que tiene una vida mezquina, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos da una muestra de humildad. Él se ve a sí mismo igual que a los demás hermanos. A pesar de su autoridad no es para él sentirse superior. Lamentablemente, los cargos le dan autoridad a las personas y las personas no deberían de sentirse superior por los cargos. De hecho, la autoridad no recae o no descansa, lamentablemente es así, en un cargo, en una posición o en un uniforme. Muchas personas quieren que se les respete por el cargo, por el uniforme o por la posición que tiene. Y la autoridad viene cuando hay una congruencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Una persona que está en una posición de autoridad, que tiene un uniforme que lo acredita como una persona que tiene autoridad, tiene que vivir de acuerdo a lo que está representando. Lamentablemente en el mundo empresarial, en los deportes, en la política, vemos que eso muchas veces falta. Un deportista quiere obtener los mejores beneficios, pero quiere hacer trampa. Un funcionario público está para servir, pero él quiere servirse. Una persona tiene un uniforme que le coloca visiblemente como una persona de autoridad, pero ese uniforme él entiende que le da permiso para violar la ley. La autoridad no reside en las posiciones o en el uniforme o en el cargo. La autoridad reside en el buen comportamiento. Queremos que nos respeten, nosotros tenemos que respetarnos nosotros mismos y tenemos que respetar lo que son las normas. Pablo no usa su autoridad para sentirse superior a sus destinatarios, simplemente comienza llamándole hermanos. Y eso es lo que somos todos, porque más adelante nosotros vemos en el mismo capítulo 12 del libro de Romanos, comenzando desde el versículo 6, que Pablo habla de que somos un cuerpo en Cristo. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. Si hay alguien que es superior entre nosotros, es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él sí es superior. Nosotros simplemente somos, como Pablo lo dice, hermanos. Y Pablo usa una expresión para llamar la atención y que sirve de introducción a la exhortación que él va a hacer.
Él no está dando una orden. Es una palabra que denota autoridad, pero no es una orden. Él simplemente dice, os ruego. ¿No es maravilloso que Pablo, en el sitial que tiene en todas las escrituras y la autoridad que ostenta, Pablo se maneje de manera tan tierna con sus destinatarios? Bueno, ese es el carácter de Cristo. Pablo usa la palabra ruego. Es la palabra griega parakaleo, que puede ser traducida también como exhortación, que significa llamar a alguien para que se coloque al lado de uno. Pablo lo que le está diciendo, hermanos, les ruego que se pongan aquí al lado mío para yo decirle lo que le tengo que decir. No es una denuncia, no es un regaño, es una exhortación que tiene la doble combinación de exhortación y también ruego y cariño. Pablo está haciendo eso, es una súplica, pero a la vez es una exhortación con la autoridad que él tiene de apóstol. Os ruego, pero ese os ruego es llamando a una reflexión. ¿Cuál es la reflexión que Pablo quiere? Pablo está moviendo o quiere mover la voluntad de ellos hacia una dirección. Pablo tiene en mente una exhortación que quiere que sea motivada con las razones y motivos correctos. Podemos hacer algo con malas motivaciones, podemos hacer algo que está bien hecho con una motivación incorrecta. Eso es posible. Pablo quiere que ellos muevan su voluntad hacia una dirección, pero con la motivación correcta, con lo que es el orden que Dios ha establecido. Por eso, nuevamente, leemos el pasaje. Por consiguiente, o por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este es el mensaje de Pablo en estos dos versículos: la dedicación del cuerpo y la dedicación de la mente. Es decir, todo nuestro ser dedicado al Señor. Pero ¿qué es lo que Pablo está usando como argumento para mover la voluntad de ellos? Ellos necesitan hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, pero ¿cuál debe ser la voluntad? En este pasaje no vemos amenazas. En este pasaje nosotros no vemos nada que no sea lo que debe movernos a nosotros también. El ruego o la apelación del apóstol Pablo está bañada y está combinada por la motivación que ellos deben de tener. Y Pablo le dice, yo les ruego a ustedes por las misericordias de Dios. La exhortación de Pablo primero es que sus oyentes y destinatarios, y por consiguiente nosotros, recordemos y meditemos en las misericordias de Dios. Esto es un hebraísmo que llama la atención del lector y que entiende que es un énfasis que invita a la reflexión. Nosotros, para poder comprender eso, tenemos que hacer esta explicación. Pero cuando un hebreo leía por las misericordias de Dios, él entendía que esa pluralización del término indica un énfasis que hay que prestarle atención, invita a que realmente tenga que pensar en que Dios ha tenido demasiada misericordia con nosotros. De hecho, lo vamos a ver
que los capítulos que anteceden este capítulo 12, el capítulo 9 hasta el 11, el énfasis es la misericordia de Dios. Y Pablo lo que está haciendo aquí es recordando nuevamente lo que le viene diciendo en los capítulos anteriores. Dios se maneja con nosotros y nos trata a nosotros con gracia y con misericordia. Eso debemos estar conscientes de eso. De hecho, con esta declaración, Pablo está combatiendo el concepto de que muchos creyentes creen que por su propia justicia van a estar justificados delante de Dios, lo cual es imposible. Dios nos trata a nosotros con gracia y misericordia. ¿Qué significa que nos trata con gracia y con misericordia? La palabra misericordia significa que Dios no nos da el mal que merecemos. Misericordia significa que Dios no nos da el mal que nosotros merecemos. Dice la Escritura, el profeta Jeremías, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dice la Escritura eso, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No sé qué le viene a la mente cuando usted piensa en este texto. Que Dios no nos ha dado el mal que nosotros merecemos, el castigo que nosotros merecemos, que su mano poderosa, que Él como fuego consumidor nos haya exterminado de la tierra. La Biblia dice que Dios es amor, pero que Dios es fuego consumidor. Dios, por su infinita misericordia, no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Dice Nahum capítulo 1, versículo 3, que Dios no dará por inocente al culpable. Y delante de Dios, todos nosotros hemos sido hallados faltos, hemos sido hallados culpables. Sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Dios sigue dando oportunidades. ¿Por qué esto? Por su misericordia. Merecemos su castigo, sin embargo, no estamos castigados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Por la misericordia de Dios, entonces nosotros podemos seguir con nuestros planes, con una nueva oportunidad, con una nueva perspectiva de la vida y seguir adelante. Pero porque Dios ha tenido misericordia. No es que no hay suficientes cargos contra nosotros para borrarnos de la tierra. No es que nosotros nos hemos portado bien, no, porque por nuestra propia justicia nosotros no podemos. ¿Podemos nosotros impresionar a Dios con nuestro buen comportamiento? Y que tengamos un buen comportamiento, que dicen nuestras interioridades, que dice el corazón, es porque Dios ha tenido misericordia. Aquí, en este pasaje y en esta descarga doctrinal, que es el libro de Romanos, nosotros vemos que por la misericordia de Dios, nosotros, a pesar de ser pecadores, inexcusables delante de Dios, no merecedores de su misericordia, Dios nos ha salvado. Ese es lo que dice del mismo capítulo 1 del libro de los Romanos. Por tanto, eres inexcusable, oh hombre. Nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Por su misericordia, Dios entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte por nosotros. Nos justificó gratuitamente por la fe. Nos dio el Espíritu dador de vida. Nos adoptó como hijos suyos. De hecho, ese acento de la misericordia de Dios, ese énfasis en la misericordia de Dios, se vuelve más notable en los capítulos del 9 al 11. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 16. La salvación no depende del deseo del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 23. Su propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia. El versículo 30 del capítulo 11 dice, ahora han sido objeto de su misericordia. Después dice más adelante, recibirán todos su misericordia. En fin, Dios ha sujetado a todos a la obediencia con el fin de tener misericordia de todos.
Romanos 11:23. La Biblia es un ejemplo, es la gran historia de la misericordia de Dios a favor de nosotros, no dándonos lo que nosotros no merecemos. Pero Dios pudiera no darnos lo que merecemos y dejarlo ahí. Pero Dios no solamente es un Dios de misericordia, sino también es un Dios de gracia. ¿Y qué es la gracia? La misericordia es que no nos da el mal que merecemos, el castigo que merecemos, y gracia es que nos da el bien que no merecemos. Se parece, pero no es lo mismo. Son muy parecidas, una se lleva de la otra. Es una danza, una va con la otra. Por la misericordia no nos da el mal que merecemos y por su gracia nos da el bien que no merecemos. Por eso es que vamos a encontrar que todo es por gracia. Cuando recibo un bien, cuando me va bien en algo, no es por mis méritos, es por la pura gracia de Dios. Te fue bien en los estudios, eso es por gracia. Tienes comida, eso es por gracia. Tienes salud, es por gracia. Todo es por gracia. Entonces, si todo es por gracia, entonces todo es para la gloria del Señor, no nuestra. La palabra de Dios está bañada de gracia. Hay una gran relación entre la gracia y la gratitud, porque en el original son la misma palabra. Vienen de la raíz cari, que significa regalo, de donde viene la palabra gratis. Gratis, gracia, tienen su raíz en el término caris. Quiere decir que nosotros por caris, es decir, por la gracia de Dios, debemos ser caris, debemos ser agradecidos. Es la misma palabra. La gratitud y la gracia van de mano. Mientras más una persona está consciente de la gracia de Dios sobre su vida, más agradecido estará del Señor. Una persona altiva, una persona orgullosa, es una persona que no tiene conciencia de que todo lo que tiene es por la gracia y por la misericordia de Dios. Que aun cuando esa persona no merecía algo, Dios se lo dio, y aun cuando esa persona merecía algo, Dios no se lo dio. Nosotros no merecemos nada bueno. Lo único que nosotros merecemos es el castigo de Dios. Cuando usted diga, tenga cuidado cuando usted diga, no, porque yo me merezco eso. Tenga cuidado, porque desde el punto de vista bíblico, lo único que usted y yo no merecemos es el castigo de Dios. Si usted pide lo que se merece, entonces tenga cuidado con lo que usted va a recibir. Todo lo que nosotros merecemos es castigo y disciplina. Lo que no merecemos es el bien. Por lo tanto, recordemos siempre que por gracia, Señor, gracias por esto que tú me has dado, gracias. Pero yo me fajé a estudiar, sí, pero la fuerza para estudiar te la dio Dios. Sí, pero es que yo soy muy disciplinado, pues la capacidad para ser disciplinado te la dio Dios. No, lo que pasa es que mi familia es muy inteligente, pero eso que es intangible, te lo dio Dios. Todo lo bueno que nosotros tenemos es por la gracia de Dios, porque de nosotros no sale nada bueno. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ser agradecidos. Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Quiere decir que Pablo está motivando a sus oyentes a hacer algo por las razones correctas. No todo lo bueno que nosotros hacemos, lo hacemos por las razones correctas. La razón correcta es lo que debe motivar, la motivación correcta es lo que debe motivar nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando está queriendo que sus lectores y oyentes, y por consiguiente nosotros, actuemos con la motivación correcta? Voy a poner algunos ejemplos. Hace muchos años atrás, y yo creo que todos los que estamos aquí o me están viendo, quizás pasaron por eso. Pero hace muchos años atrás, algunos creyentes, o muchos creyentes, no sé, tenían como argumento
recordarle el infierno, y en las iglesias se predicaba mucho del infierno, para que los creyentes, por temor al infierno, se mantuvieran derechitos. Yo recuerdo que había una película que se llamaba El infierno ardiente. El infierno ardiente se llamaba la película. Imagínense yo de niño viendo esa película, era así que uno la veía. Ay, yo no quiero ver esa escena. Y se veía el diablo paseándose por el infierno. Y entonces unos jóvenes se fueron al infierno. Y el diablo paseándose por el infierno decía, oh, pero ustedes son nuevos aquí, yo no lo había visto. Mucho gusto, yo soy el diablo. ¡Ah! Y los gritos. Entonces, yo camino y hago ejercicio todos los días y siempre me encuentro con un señor de frente que cuando me pasa por el lado me dice, arrepiéntete, no, se va al infierno. Yo nada más oigo, arrepiéntete, infierno. Lo del medio no sé. Pero yo deduzco que arrepiéntete o si no, te vas para el infierno. Todos los días nos vemos. Arrepiéntete. Es automático. Él viene y que te ve, arrepiéntete o si no, te vas para el infierno. Yo un día me quedé mirando a ver si era a mí que me lo decía, nada más. Y yo me quedo mirándolo y él se lo dice a todo el mundo. Ah, no, porque ya ahí se iba a complicar el asunto. Todos los días nos cruzamos. Hay veces que no me dice nada, simplemente me dice, el infierno existe. Porque ya nos conocemos, nos vemos todos los días y todos los días. Hay veces que nada más y él sabe que yo estoy entendiendo lo que me está diciendo. Es un evangelio del terror, son terroristas de la fe. Arrepiéntete o si no te vas para el infierno. Digo, porque el infierno es el argumento que él usa para que yo pueda estar atemorizado. Pastor, ¿y usted no cree en el infierno? Claro, es una doctrina bíblica. El infierno existe, está en la palabra de Dios. Todo aquel que cree es salvo y el que no cree es condenado. Entonces, no está en discusión, pero no es el argumento para la santidad y la relación con Dios. Dios no quiere mover mi voluntad sobre la base del miedo, porque el miedo es un sentimiento que viene y va. Si tengo miedo, tengo compromiso. Cuando no tengo miedo, no tengo compromiso. ¿Qué va a pasar entonces cuando no tenga miedo? Porque la verdad es que muchas veces sabemos que algo está mal y sentimos cierto temor para hacerlo y no lo hacemos. Pero ¿qué va a pasar cuando no tengamos temor? El miedo no debe ser lo que me frena. Entonces, el argumento del miedo ya casi no se usa, a pesar de que el compañero de ejercicio me dice eso. Pero ya eso como que no se usa tanto, porque ahora del miedo hemos pasado a la indulgencia. Ahora es más común decir, ven a Cristo y tú serás rico, ven a Cristo y tú no te vas a enfermar. Yo declaro que toda la tierra es mía, todo esto lo creó el Señor para nosotros y ahora hemos pasado de venir a darnos advertencia de miedo, a motivarnos a nosotros a buscar el reino de Dios y su justicia, porque Dios ha prometido que nos va a hacer ricos todos. Ese es el mensaje del Evangelio de la Prosperidad. Ven y tú vas a tener abundancia de todo. Entonces yo vengo y me relaciono con el Señor, esperando que el Señor me bendiga y me bendiga sobre la base de lo material. El fin último, entonces, no es la gloria del Señor, sino yo obtener del Señor los beneficios por mi integridad y mi buena fe. Como decía un pensador, si yo soy lo que tengo, entonces, ¿quién soy si lo pierdo? Si mi relación con Dios va a depender de lo que Él me pueda dar, ¿qué va a pasar cuando esté pasando por momentos de escasez? ¿Qué va a pasar cuando Pablo en el capítulo 4 del libro de los Filipenses dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia? Y después Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es un versículo mágico que se aplica a todas las situaciones. Estoy enfermo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para mantener el gozo y de la dependencia del Señor, ya sea en la escasez o en la abundancia. Es en ese contexto que Pablo lo dice, es un texto financiero.
Pablo en esta ocasión está moviendo a la devoción a Dios, está moviendo a la relación con Dios por las misericordias de Dios. No es tanto por el castigo que Él me vaya a dar, ni por las bendiciones que yo espero que me dé, sino por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Esa sí es una motivación correcta. En el campo de la psicología social, esto vendría a ser lo que llaman los sociólogos ni castigos ni recompensas. Lo que me mueve a relacionarme con Dios no es el castigo, no, lo que me mueve a relacionarme con Dios no es la recompensa. Lo que sí me mueve a tener una relación con Dios es lo que Él hizo. Por eso es que este texto es para creyentes. Por eso es que Pablo comienza diciéndole, hermanos, no solamente igualándose a ellos, sino porque ellos están entendiendo claramente lo que Pablo le está diciendo. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo ilustra de una manera magistral, hablando acerca del entendimiento que podemos tener de las cosas espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Note lo que dice, no las puede entender, por más que le expliquemos todos estos textos bíblicos al revés y al derecho. No importa la profundidad o la sencillez con que se muestre, si la mentalidad de una persona no ha sido regenerada, no va a poder entender el mensaje de Pablo. Puede simpatizar, hay cosas que le van a parecer muy lógicas y otras cosas le van a parecer absurdas. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene limitaciones para entender aquello que ha sido revelado, que aún teniendo el Espíritu Santo nos resulta difíciles a veces de asimilar a nosotros los creyentes. El apóstol Pablo está diciéndole, ustedes tienen que servir a Dios, tienen que dedicar su cuerpo, tienen que dedicar su mente al Señor, no por un castigo o por una recompensa, sino por lo que Él ha hecho. Por eso es que la palabra gracia está relacionada con la palabra gratitud. Está consciente de la gracia de Dios, está consciente de su misericordia, entonces tiene que ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos. Cada vez que yo pienso en lo que yo tengo que hacer por el Señor, toda vez que yo pienso en todo lo que el Señor espera de mí, cada vez que yo pienso en todo lo que el Señor está esperando que yo haga, mi motivación es lo que Él hizo hace 2000 años en una cruz, que abrió sus brazos y murió por mí. Con eso es suficiente para yo estar agradecido por los siglos de los siglos. Aunque no me dé nada, aunque no me vaya a dar castigo, por lo que Él hizo es suficiente. Ya. Es por gratitud. El Señor está apelando a la gratitud de cada uno de nosotros. Lo puedo ilustrar mejor con una historia, con una anécdota. En la época de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, un dueño de una plantación compraba esclavos. Y ese día fue al mercado de esclavos, como siempre, a ver qué aparecía. Y allí tenían a todos los esclavos ofertándolos. Había un esclavo en particular que no se vendía, porque era muy indomable. Había que darle mucho para que pudiera reaccionar y obedecer. Estaba todo lacerado por detrás. Tenía muchos golpes y los amos que compraban esos esclavos después lo vendían otra vez y había depreciado mucho su precio. Pero aquel día nadie lo compró y ese dueño de una plantación fue con sus ayudantes y compraron el esclavo. Algunos le dijeron, no es una buena inversión porque ese esclavo es muy rebelde y hay que darle mucho golpe y terminará enfermándose y va a perder tu inversión. No importa. Lo compró, fueron a la hacienda y le dijo, mira, yo te he comprado con el propósito, y el esclavo lo escupe en la cara. Aparte de esclavo era bruto también porque te van a dar, pero no le dieron. Y el amo le dijo, suéltenlo. Lo soltaron y echó a correr. El amo dio la orden de que lo agarraran de nuevo y lo atraparon y allí estaba el esclavo. Y el amo le dice, oye, escúchame. El esclavo vuelve y lo escupe.
se limpia, le dice, escúchame, yo te compré para darte tu certificado de libertad. Eso es lo que yo hago. Compro a los esclavos y los libero. Es imposible bajo este sistema que tú puedas ser libre, pero yo te estoy dando lo que tú no puedes hacer, te estoy dando tu libertad. Desátenlo, lo desatan, y esta es tu declaración de libertad. Eres libre, puedes irte. Le da la espalda y se van todos los ayudantes y él vuelve corriendo y se le arrodilla y le dicen, yo no me quiero ir de tu lado. El amo le dice, tú eres libre, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Sí, pero yo no me quiero ir de tu lado. Yo quiero ser tu esclavo. No, aquí nadie es esclavo mío. Lo cierto es que todos los que le ayudaban eran ex esclavos que habían sido beneficiados porque su antiguo amo había comprado la libertad. Y ninguno de los que habían recibido su libertad se iban del lado del amo por gratitud. La mayor esclavitud es la gratitud, porque nos hace rendirnos al otro a cambio de nada. En nuestro caso, nosotros estábamos esclavos en cadenas, siendo confinados a un infierno eternamente y para siempre. Y allá nos fue a liberar el Señor para darnos vida eterna. Lo único que nosotros tenemos es rendir nuestra vida a Él. No por miedo a un castigo, no por promesas que vendrán en el futuro, sino por lo que ya Él hizo. Eso es lo único seguro que nosotros tenemos y eso es suficiente para que nuestra voluntad sea movida para vivir vidas agradecidas. Que el Señor nos bendiga.